Prepárate para una inmersión en un misterio que ha desconcertado a generaciones. La desaparición de los niños Soder. Imagínate, Nochebuena de 1945. La casa de la familia Soder en Fayetteville, West Virginia, envuelta en llamas. Un padre desesperado luchando contra el fuego para rescatar a sus hijos. Y luego, silencio. 5 de los niños Soder jamás fueron encontrados. Lo que hace que este caso sea tan fascinante es esa mezcla de tragedia y misterio. Un incendio devastador, una familia destrozada por la pérdida, pero también una serie de detalles inexplicables que alimentan la desesperanza y la esperanza al mismo tiempo. Es cierto. Los Soder, inmigrantes italianos con una familia numerosa, no se conformaron con la versión oficial del incendio. ¿Y cómo hacerlo? Con llamadas telefónicas extrañas antes del incendio, un vendedor de seguros con una amenaza escalofriante y la posibilidad de un secuestro por parte de la mafia. Claro, con tantos cabos sueltos, es natural que los Soder se aferraran a cualquier indicio de que sus hijos podrían estar vivos. El dolor de perder a 5 hijos en un incendio es inimaginable, pero la falta de respuestas definitivas amplificó su agonía. Y si nos adentramos en la investigación, surgen aún más preguntas. ¿Cómo es que las luces navideñas seguían encendidas durante el incendio si se suponía que la causa era un fallo eléctrico? ¿Y qué pasó con la escalera, que desapareció misteriosamente impidiendo al padre acceder a los dormitorios de los niños? ¿No deberían los investigadores haber considerado eso? Tienes razón, esos detalles, junto con los testimonios de personas que afirman haber visto a los niños después del incendio, arrojan una sombra de dudas sobre la versión oficial. Es como si intentáramos armar un rompecabezas con piezas que no encajan. Y aquí es donde la investigación de incendios de la época, comparada con los métodos modernos, se vuelve crucial. En 1945, la ciencia forense no estaba tan avanzada, por lo que la falta de restos óseos, que normalmente se encontrarían en un incendio de esa magnitud, no se analizó con la misma profundidad que hoy en día. Eso explicaría por qué los bomberos no encontraron ningún hueso en las cenizas. Aunque años después se realizó una excavación en el lugar y se encontraron fragmentos de huesos, las pruebas revelaron que no pertenecían a los niños. Exacto. Imagínate la desolación de la familia al recibir esa noticia. Es como si cada nueva pista, cada nuevo testimonio, en vez de acercarlos a la verdad, los alejara más y más. Y mientras tanto, la familia Soder seguía adelante con su vida, pero con el peso de la tragedia y el misterio sin resolver siempre presentes. La valla publicitaria que colocaron con las fotos de los niños desaparecidos se convirtió en un recordatorio constante para ellos y para toda la comunidad de la tragedia. Esa valla publicitaria era una representación física de su dolor y su esperanza, un símbolo que transmitía al mundo su negativa a olvidar. Y hablando de símbolos, las amenazas que recibió George Soder por sus críticas a Mussolini son un elemento clave que no podemos ignorar. Era un hombre de fuertes convicciones y su oposición al régimen fascista le ganó a algunos enemigos. ¿Crees que estas amenazas podrían estar relacionadas con la desaparición de los niños? Es escalofriante pensar en la posibilidad de que la mafia estuviera involucrada. Es una teoría que no se puede descartar. De hecho, algunos investigadores creen que la mafia siciliana pudo haber estado detrás del incendio y la desaparición de los niños como una forma de silenciar a George, y enviaron mensaje a otros que se atrevieran a criticar a Mussolini. Pero por supuesto, sin pruebas contundentes, esta teoría sigue siendo especulativa. Pero incluso si la mafia no estuviera involucrada, ¿qué otra explicación podría haber? Es difícil creer que 5 niños simplemente desaparezcan sin dejar rastro. Es ahí donde entran en juego las otras teorías, algunas más plausibles que otras. Por ejemplo, algunos creen que los niños pudieron haber sido víctimas de una red de tráfico de personas o de un grupo criminal que operaba en la zona. ¿Y qué hay de los avistamientos de los niños que se reportaron después del incendio? Personas que aseguraban haberlos visto en diferentes estados, a veces acompañados de adultos. Esos avistamientos son un elemento fundamental del misterio, pero también son muy difíciles de verificar. Muchos de ellos resultaron ser falsos, producto de la confusión o incluso de la imaginación de la gente. Pero hay algunos que son realmente inquietantes. Por ejemplo, una mujer que trabajaba en un hotel en Charleston, West Virginia, afirmó haber visto a los niños una semana después del incendio. Dijo que estaban con 2 hombres y 2 mujeres, todos hablando en italiano. Y que uno de los hombres la miró con hostilidad cuando intentó hablar con los niños. Eso sí que es escalofriante. Si es cierto, implicaría que los niños estaban vivos y bajo el control de alguien. Pero, ¿quiénes eran esas personas? ¿Y por qué se llevaron a los niños? Es un rompecabezas que, a pesar de los años transcurridos, sigue sin resolverse. Cada pieza del rompecabezas parece generar más preguntas que respuestas. Y en el centro de todo, la familia Soder, atrapada en un laberinto de dolor e incertidumbre. Y hablando de piezas de rompecabezas, hay una que siempre me ha intrigado. La foto que Jenny Soder recibió en 1967. Una carta sin remitente con matasellos de Kentucky y dentro la imagen de un hombre joven que se parecía mucho a Luis, uno de los niños desaparecidos. Sí recuerdo haber leído sobre eso. En ese entonces Luis tendría alrededor de 30 años.
¿Y qué hay de la frase que estaba escrita en el reverso de la foto? Louis Soder, amo al hermano Frankie, chicos y él, a noviciero 132 o 35. Siempre me ha parecido un mensaje codificado como si intentara decir algo más. Es un detalle escalofriante. La familia contrató a un detective privado para investigar la procedencia de la foto, pero el hombre desapareció sin dejar rastro. Otro misterio dentro del misterio. Es increíble cómo este caso está lleno de giros inesperados. Primero la escalera desaparecida, luego los testimonios contradictorios, y ahora un detective desaparecido. ¿Acaso no hay nada en este caso que no esté envuelto en un halo de misterio? Lo que es aún más intrigante es que los números en la frase de la foto podrían corresponder a códigos postales de Palermo, Sicilia, la región de Italia de donde era originaria la familia Soder. Podría ser una pista que apunta a la mafia, o es solo una coincidencia. Nunca lo sabremos con certeza. Si realmente fue la mafia, ¿cuál habría sido su motivo? ¿Simplemente silenciar a George por sus críticas a Mussolini? ¿O había algo más? Es posible que la mafia viera a George como una amenaza, no solo por sus opiniones políticas, sino también por su éxito en el negocio del carbón. Tal vez querían enviarle un mensaje o incluso apoderarse de sus negocios. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué no eliminarlo a él directamente? ¿Por qué involucrar a los niños? Quizás pensaron que hacer desaparecer a sus hijos sería un golpe más devastador, una forma de romperlo por completo. O tal vez los niños fueron solo víctimas colaterales, atrapados en una red de venganzas y ajustes de cuentas. Es una idea terrible, pero no podemos descartarla. Y si los niños realmente fueron secuestrados, ¿qué tipo de vida habrían llevado? ¿Habrían podido olvidar su pasado? ¿Y por qué nunca se pusieron en contacto con su familia? Esas son preguntas que nos llevan al terreno de la especulación. Si los niños sobrevivieron, es posible que hayan sido obligados a vivir bajo nuevas identidades, con el miedo constante de ser descubiertos. Es desgarrador pensar que podrían haber estado ahí fuera vivos, pero incapaces de regresar a casa. Y también es posible que con el tiempo hayan construido una nueva vida y hayan decidido no remover el pasado. Tal vez temían las consecuencias de revelar su verdadera identidad, o simplemente no querían revivir el trauma de su infancia. De cualquier manera, es una situación trágica. La familia nunca tuvo la oportunidad de saber qué le sucedió a sus hijos, de cerrar ese capítulo de sus vidas. Y a pesar de todos estos años, la familia nunca se dio por vencida. George Soder murió en 1969, pero Jenny y sus hijos sobrevivientes siguieron buscando respuestas hasta el final de sus días. La valla publicitaria permaneció en pie durante décadas, un símbolo de su inquebrantable esperanza. Es un recordatorio de que a veces el amor y la esperanza pueden sobrevivir incluso a las tragedias más terribles. El caso Soder nos confronta con la fragilidad de la vida, la persistencia del dolor y la necesidad humana de encontrar respuestas incluso cuando éstas parecen imposibles. Es una historia que nos recuerda que a veces la verdad puede permanecer oculta para siempre. Aunque la esperanza nunca se extinguió para la familia Soder, la incertidumbre y las preguntas sin respuesta dejaron una profunda cicatriz en sus vidas. ¿Pudieron los niños sobrevivir al incendio? Es posible que vivieran con el peso de un pasado oculto, con nuevas identidades, forjadas en las sombras del misterio. Es una posibilidad desgarradora. Imagina a esos niños, si aún vivieran, cargando con el secreto de su propia identidad. Y si ese fuera el caso, ¿por qué nunca contactaron a su familia? Por miedo, amenazas, o quizás por un deseo de proteger a sus seres queridos de un peligro desconocido. El misterio de los niños Soder es un laberinto de posibilidades. Cada camino que exploramos parece conducir a más preguntas. Pero hay un elemento que no podemos ignorar: la persistencia de los rumores y los avistamientos a lo largo de los años. Podría ser que algunos de esos testimonios, aunque no verificados, contuvieran una pizca de verdad. Es tentador pensar que sí, que en medio de la niebla de la especulación, algún destello de realidad puede iluminar el camino hacia la verdad. Pero la falta de pruebas concretas nos mantiene en un estado de perpetua incertidumbre. Y es precisamente esa incertidumbre la que ha alimentado la fascinación por este caso durante décadas. Libros, documentales, podcasts. La historia de los niños Soder ha cautivado a generaciones, convirtiéndose en un enigma que nos recuerda la fragilidad de la verdad y la persistencia del misterio. Y a pesar de los años transcurridos, el caso Soder sigue despertando interés y debate. ¿Fue un trágico accidente o un acto criminal deliberado? ¿Estuvo involucrada la mafia? ¿O tal vez otra organización secreta? Las respuestas, si es que existen, permanecen ocultas en las sombras del pasado. Lo único que sabemos con certeza es que la familia Soder sufrió una pérdida inimaginable. Y aunque nunca obtuvieron las respuestas que buscaban, su tenacidad y su amor incondicional por sus hijos nos inspiran a no olvidar, a seguir buscando la verdad, incluso cuando parece imposible de encontrar. El caso de los niños Soder es una historia que nos conmueve profundamente, nos confronta con lo desconocido y nos invita a reflexionar sobre los límites de nuestro conocimiento. Y aunque el misterio pueda persistir, la memoria de los niños Soder perdurará, recordándonos que la búsqueda de la verdad, por más difícil que sea, es un camino que vale la pena recorrer. Y así nos despedimos de este Deep Dive
dejándote con la inquietante historia de los niños Soder. Una historia que, como la llama que consumió su hogar aquella fatídica noche, sigue ardiendo en la memoria colectiva, desafiándonos a desentrañar sus secretos y encontrar un atisbo de luz en la oscuridad del misterio. ¿Qué crees tú que ocurrió con los niños Soder? La respuesta quizás reside en la profundidad de tu propia reflexión.